Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Aliaga. En primer lugar, por la invitación y de estar presente acá y constatar lo que es el trabajo y acto médico real. Queda definido que el trabajo y acto médico permite atrapar el tiempo, dominarlo, dominar el espacio. Nos ha llevado la doctora a remotas etapas del Renacimiento, donde un creativo ya inventaba hasta un helicóptero. Y la doctora nos ha dado la esperanza del amor con el Plan Esperanza. En algún momento nos hemos visto, doctora. Creo que en el Perú es posible eliminar y erradicar algunos cánceres. Y por eso mi primera pregunta, con el símbolo del rojo, que es la cirugía que en algún momento me atrajo. ¿Es posible hacer trasplantes bipulmonares con la robótica? Es la pregunta. Y por favor, para terminar con la parte determinística, ¿no? Es un hecho que genéticamente está determinado las mutaciones. Sin embargo, hay la posibilidad de limitar los aspectos epigenéticos, vale decir, la influencia del medio ambiente, los químicos, la contaminación en general. De tal forma que, atacando en los tres frentes, fuente, vía, y obviamente haciendo prevención primaria, secundaria y terciaria, incluyendo trasplantes, es posible, por ejemplo, ¿no?, alertar a la población que no es tan fácil comenzar a construir una avenida. Al momento de que las montacargas están funcionando para habilitar las vías, están fracturando roca. Y al fracturar roca están liberando polvo de sílice. Y el polvo de sílice tiene potencial cancerígeno. Me estoy refiriendo al cáncer ocupacional. Muchas gracias, doctor. Y si comparten conmigo la probabilidad de los cánceres antropogénicos, ¿cuáles? Aquellos que demandan uso de asbesto y que por lo tanto hay personas que le importan, porque el asbesto principalmente se produce en Canadá. Aquellos otros derivados en construcción civil y minería, donde quien sabe que emplea, incluyendo los técnicos dentales, porque emplean en el emuflado sílice, puede limitarse el contacto y la exposición con ese tipo de agentes cancerígenos. Reitero mis gracias también por las respuestas a la pregunta. Ok, tal vez vamos a empezar con la parte quirúrgica. Decirle primero que si bien es cierto, la cirugía de trasplante pulmonar existe en el mundo, tiene criterios para su aplicación. Uno de los criterios de exclusión justamente en pulmón es que se llama tener cáncer. ¿Por qué? Porque simplemente el cáncer de pulmón siempre, y en la gran mayoría, hasta en los países más avanzados, es diagnosticado en estadios clínicos avanzados. Y los riesgos de un paciente que sea avanzado, no podemos ofrecerle el trasplante porque estos pacientes sabemos que van a solamente controlar la enfermedad, más no en cáncer de pulmón muchas veces poder curarlo, porque van a volver a hacer un cáncer o vamos a crear solamente una mayor calidad de vida y sobrevida. La posibilidad de que un cáncer en el Perú sea diagnosticado en estadios clínicos tempranos, donde la cirugía pueda realmente tener un valor al 100%, estadios clínicos 1A, 1B, no llega ni al 10%. Y estos casos se vieron mucho más, una alta cirugía, una capacidad de cirugías durante el COVID, porque les cuento que todo el mundo hacía una tomografía. Entonces todos los pacientes se encontraban nódulos y allí operamos mucho más cánceres tempranos. Y en realidad, si solamente pierde un lóbulo o un segmento pulmonar, no requiere el trasplante. Los trasplantes pulmonares están dedicados para pacientes con patología benigna, como son las fibrosis pulmonares, como son las enfermedades obstructivas crónicas pulmonares, en las cuales el paciente, si es candidato, puede ir primero al trasplante de un pulmón y en algunos países pues sí se hace luego el segundo. Pero también lograr la donación o lograr que un pulmón llegue en las mejores condiciones para ser trasplantado en el Perú todavía no se logra todo lo que se desea, solamente el traslado de un órgano vivo para que llegue en las mejores condiciones, lo más importante, riñones, corazón o un hígado, es difícil.
porque tampoco no hay una cultura dentro del Perú totalmente de lo que es a favor del DNI, de aceptar la donación. Si yo pregunto aquí cuántos en su DNI dice sí donar, les puesto que no son la gran mayoría, porque es una decisión propia. Entonces, hay un gran trabajo por hacer antes de pensar en lo que es el trasplante, pero no es aplicable para lo que es cáncer de pulmón. Muchísimas gracias por su pregunta. Usted tocó un punto muy importante, que es la parte ambiental epigenética, que influye en todos los tipos de cáncer, no solamente en el cáncer hereditario, sino también en el cáncer esporádico. Existen ahora estudios y han demostrado que, por ejemplo, existe una asignatura que es el riesgo poligénico. Por ejemplo, está muy avanzado en cáncer de mama, que es una combinación de marcadores genéticos que no son transmitidos, no son hereditarios, pero que provienen de los factores ambientales, ya sea ocupacional, como se dice, y otros que influyen. Es una asignatura que ahora se está utilizando, se está queriendo implementar para un diagnóstico temprano. Aún también no está implementado en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es difícil medir estos factores. Es difícil, porque no está dentro de nuestro genoma, como el cáncer hereditario, las mutaciones que lo tenemos, lo identificamos. Estos son factores que afectan, que pueden prevenir de diferentes fuentes, como usted mencionó. En cáncer, por ejemplo, el estudio que realizamos en Chimbote nos llamó mucho la atención que encontramos un alto porcentaje de cáncer de tiroides. No es común a nivel mundial tener una alta incidencia de cáncer de tiroides a una edad temprana. Inicialmente pensé, el equipo, que era un cáncer, la mayoría se debía a un cáncer hereditario. Edad temprana, cáncer de tiroides, el gen relacionado con cáncer de tiroides hereditario es el gen RET, pero de la población estudiada con cáncer de tiroides, un porcentaje mínimo tenía esa mutación en ese gen. ¿Qué quiere decir? Que estos casos no son hereditarios, que se deben a factores ambientales. Es algo que se debe investigar, porque en esa población hay un alto índice de cáncer de tiroides, puede ser el agua, todo eso. Entonces, se está avanzando. Hay asignaturas, como le digo, pero medir todos los factores ambientales y ponerlos y decir se debe a esto, aún se está trabajando, pero creo que estamos acercándonos. Gracias.